Bienvenidos. En la casa del Padre te espera su presencia. Somos una familia que adora, alaba y ora al Señor. Aquí creemos en que Dios transforma vidas. No olvidemos la palabra, Hebreos 10:25. Nos alegra que estés aquí. Un lugar para crecer. Un lugar para permanecer. Somos Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Amados hermanos, a la palabra del Señor, que el Señor nos ayude esta hermosa mañana. Quiero hablarles de la integridad. Repita conmigo, integridad. Fíjese que estamos en un tiempo, hermano, donde nuestras sociedades cada día más se están degradando y es importante hablar de integridad porque nosotros acá somos padres, pero también tenemos jóvenes que están caminando en la sociedad. Usted y yo constantemente nos estamos relacionando en la sociedad. Acá tenemos empresarios, tenemos comerciantes profesionales, tenemos gente que trabaja en instituciones importantes. Y hoy por hoy, hermano, la integridad creo yo que se pierde de alguna manera, ¿verdad? La gente no es íntegra. Y le voy a decir algo aquí personalmente, de repente que a veces no somos íntegros nosotros, no practicamos la integridad de muchas maneras. Yo le digo a usted, violentamos la integridad y podemos incluso caer en corrupción sin querer hacerlo o pensando que lo que estamos haciendo no es correcto. Por ejemplo, le pongo siempre este ejemplo porque es un ejemplo bien práctico, ¿sí? Yo le cuento a la gente que no le voy a decir que soy perfecto, no. Yo creo que Dios no quería que yo hiciera algo incorrecto, ¿sí? Aunque yo no lo entendía en algún momento. Le pongo este ejemplo. Fíjese que cuando saqué mi primera licencia, quise pagar para no sacar el examen, ¿sí? Y lo más gracioso es que la persona que supuestamente me iba a hacer el favor nunca me lo pudo hacer y para no hacerle larga la historia me tuve que ir a hacer el examen. Pero yo entendí que lo que estaba pasando era que no quería el Señor que yo hiciera eso, o sea, que eso no era correcto. Y que hoy no lo entendemos, ¿va? Porque ¿sabe qué pasa hoy? Hoy el nene ya tiene licencia, le toca manejar, usted le paga para sacar la licencia, pero nunca pasó el examen. ¿Sabe por qué hay tanto accidente en Guatemala? Porque hay un público joven manejando motocicleta, manejando automóvil, pero no conoce las leyes de tránsito, nunca estudió. Entonces cuando está manejando, disculpe lo que le voy a decir, son jóvenes torpes o gente torpe al volante que no conoce las leyes de tránsito y por eso hay muchos accidentes. Así que si aquí hay jóvenes que a lo mejor, ay pastor, no diga eso, si es que un amigo del amigo me sacó la licencia más, está bueno, ya la tiene, haga una tarea, lea las leyes de tránsito, ¿sí? Apréndase las leyes de tránsito porque por eso hay mucho accidente. Yo me doy cuenta a veces, voy manejando, hermano, y miro que se pasan los altos, no conocen los altos de una rotonda. Un joven, una señorita, ¿verdad? Que le acaban de dar un carro y se pasa y por eso hay muchos accidentes. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque caemos muchas veces en no caminar en la integridad en nuestra vida, ¿sí? Creemos que eso no es íntegro. Un joven que trabaja en una institución de gobierno ve que toda la gente se lleva los lapiceros, se lleva las hojas porque supuestamente hay abundancia de hojas, pero eso no es integridad, eso no es correcto hacerlo porque eso es del Estado, ¿me explico? Eso es para el uso del Estado. Entonces a veces no entendemos nosotros estas cosas, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, acompáñenme pues, vamos a la palabra para irle poniendo fundamento y poder entender en este tiempo que Dios anda buscando hombres y mujeres íntegros, familias íntegras, ¿sí? Y que nosotros prediquemos la integridad y se lo enseñemos a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Dice Proverbios 11:3, mire, la integridad de los rectos los encaminará. ¿Qué significa eso? Entonces, para eso podamos definir un poco qué es integridad. Por ejemplo, definamos integridad desde el punto de vista, es muy espiritual, ¿sí? Mire qué es integridad. Integridad es ser la misma persona en público y en privado. Es vivir alineado con la verdad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. O sea, la integridad es que tú seas la misma persona acá en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo eres en tu casa, por ejemplo?
La integridad es que tú no seas en tu casa una persona mal hablada, una persona con un carácter iracundo, una persona con un carácter inadecuado, pero cuando vengas a la iglesia te transformes, ¿verdad? Y te vuelvas así como muy espiritual y hola, Dios te bendiga, hermano. O sea, y cuando estás en tu casa eres un ogro, eres una ogra, me explico, tu actitud no es correcta. Eso es un punto. Vivir alineado con la verdad, mire, con la verdad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la integridad, hermano, es que tú de verdaderamente te manejes correctamente en todas las áreas de tu vida. Si eres, hablemos acá, hay gente profesional, ¿sí? Hay gente profesional, hay gente que labora, pero yo quiero poner estos ejemplos, ¿sí? Si tú tienes un negocio, hermano, tú tienes que aprender a ser íntegro, y si tienes una tabla de precios, tienes una manera de cobrar, tienes un costo, hermano, tú no te tienes que aprovechar de ningún hermano. Yo he escuchado cristianos decir, cóbrale más a ese porque ese hermano tiene dinero, ¿sí? Y eso no es correcto. Si tú tienes una tarifa, si un trabajo tiene un valor, pues cóbrale el valor, ¿verdad? Pero a veces la gente se aprovecha de las demás personas o se aprovecha incluso de la ignorancia, ¿sí? Hay tantos, ¿cómo se dice? Memes, ¿verdad? De mecánicos que la gente no sabe nada de mecánica y los, llamemos este término, ese chapinismo, los agarra como de tontos y les cobran una barbaridad y el carro no tenía nada, ¿sí? Era tal vez un fusible. Entonces, hermano, necesitamos, pero ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque a veces los mecánicos son cristianos, ¿eh? Entonces, si somos cristianos, hermano, tú deberías y yo deberíamos de manejarnos en una vida verdaderamente íntegra, ser correctos delante de Dios. La palabra nos habla. Entonces, miren lo que dice la palabra, porque la palabra es interesante. La integridad de los rectos los encaminará. O sea, y hay un punto y coma. O sea, la integridad de los rectos. El que es íntegro, hermano, va a caminar y va a llegar al destino, va a cumplir su propósito. El que es íntegro, hermano, va a prosperar. El que es íntegro va a lograr alcanzar su meta. El que es íntegro va a poder entender hacia dónde Dios lo está llevando. Es lo que la palabra está diciendo. Pero mire, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Quiénes son los perversos? Un perverso, hermano, es alguien que violenta lo que es correcto, ¿sí? Un perverso es aquel, hermano, que tiene corrupción en su mente. Un perverso es el que hurta, un perverso es el que roba, un perverso es el que se aprovecha de los demás, un perverso es el que se aprovecha de la inocencia, un perverso es el que se aprovecha, hermano, de las personas que a lo mejor tienen ignorancia porque no tienen su expertise en un área. Entonces la Biblia nos está hablando, hermano, de que la integridad es importante para nuestra vida. Y hoy por hoy nosotros nos damos cuenta que los gobiernos, que la gente, porque hay que entender algo, ¿verdad? Nosotros no vivimos en una teocracia, vivimos en una democracia. Entonces a veces vemos nosotros que como iglesia de Cristo tenemos conceptos equivocados cuando hablamos de política, cuando hablamos de gobierno. La gente dice, Dios quita y pone reyes, pero yo le voy a decir una cosa, nosotros ya no estamos en una monarquía, ya no estamos bajo un reinado, sí, estamos bajo una democracia, y el que vota por un candidato presidencial es usted escoge por quién votar, ¿sí? Le gusta cómo habla, le gusta cómo se proyecta, y al rato, hermano, la gente se equivocó, ¿verdad? Votó por la persona inadecuada. Entonces, ¿sabe? Estamos en gobiernos, hermano, que están violentando la integridad y se burlan del pueblo. Y esto no es nada nuevo, esto viene desde hace 2000 años, ¿sí? Los imperios se aprovechaban de la gente, el Sanedrín cuando vino Jesucristo, hermano, estaba corrompido con la política, ¿verdad? Con el gobierno de Roma. Entonces esto no es nada nuevo. La gente entonces cree que lo que estamos viviendo es nuevo. No, esto ya existió, la corrupción siempre ha existido. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña, hermano, que en medio de un mundo, de un sistema que está equivocado, un sistema corrupto, usted y yo podemos mantenernos íntegros, ¿sí? Es más, la palabra de Dios nos enseña que hubieron hombres, mujeres que se mantuvieron íntegros en medio de sistemas equivocados, corrompidos, hermano, e incluso bajo opresiones, ¿sí? Vamos a otro salmo, Salmos 15, 1 y 2. Miren lo que dice. ¿Quién habitará? Vamos a ver aquí. Poneme Salmos 15, 1 y 2, por favor. Miren lo que dice la palabra. Yo creo que aquí lo tengo bien. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Sí? ¿Quién habitará? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Una pregunta se le hace a Dios. Jehová,
¿quién habitará en tu tabernáculo? Mire, ¿quién morará en tu monte santo? Mire lo que sigue, vamos con el 2. Mire, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda ¿en qué? Ayúdeme. En integridad. Mire, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, ¿qué es habitar en su tabernáculo? El día de ayer estuve en una actividad, en una convención, hermano, muy, muy especial, ¿verdad? Que le decía a los hermanos que uno a veces ni sabe dónde hay una iglesia, increíble, ¿verdad? Que sigue conociendo unas iglesias donde uno piensa que no hay iglesias, ¿sí? Y yo le hablaba a la gente, hermano, de la integridad y le decía, mire, hermano, ¿sabe la palabra? Mire esto, mire, pues, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, y la palabra, el libro de Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Sabe qué significa esa palabra? El verbo tabernaculizó en nuestros corazones, ¿sí? Eso es importante que usted y yo lo entienda. Entonces la Biblia y dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo, hermano? ¿Usted quiere que el Señor habite en su corazón? ¿Usted quiere habitar en el corazón de Dios? Entonces hay un requisito. Mire, el que anda en justicia y en verdad, el que es íntegro, el que hace las cosas correctas delante de Dios, el que camina correcto delante de Dios, el que aplica la palabra delante de Dios. Hoy por hoy, hermano, hay un problema muy grande dentro de las iglesias. La gente no le gusta leer la palabra. Es más, le aseguro que si yo le digo acá quienes tienen hábito de lectura, a lo mejor los que tienen hábito de lectura posiblemente sean los que se graduaron y tengan alguna profesión, porque obviamente se tuvieron que graduar, tuvieron que leer diferentes tipos de metodologías para poderse graduar. Obviamente, si te graduaste de abogado, vas a tener que leer, porque te vas a tener que aprender todas las leyes, los códigos, etcétera, ¿sí? Si eres administrador, vas a tener que leerte las admin 1, 2, 3, 4, investigación de mercados y todo, ¿verdad? Mercadotecnia 1, 2, 3, 4, y tienes que aprender y meterte todo eso en la cabeza, y así cada área científica, no digamos, me explico. Pero hablemos de aquellos que tal vez tengan una profesión diferente y a veces, hermano, a la gente no le gusta leer, o solo como dijo alguien por ahí, mire qué contradictorio lo que le voy a decir. Un día me dijo un hermano, mire hermano, es que a mí no me gusta leer, solo me gusta leer lo que me interesa. Ah, ok, le dije que bueno, entonces la Biblia no te interesa, le dije. Y se quedó callado. Ay, hoy sí me fregó, pastor, ¿sí? Porque a veces la gente no le gusta leer la palabra. O sea, para algunos es como aburrida, para otros dicen que no la entienden. Y yo siempre le digo a la gente, mire hermano, hay gente que no entiende la palabra, pero hoy tenemos versiones, traducciones de la Biblia, etcétera. Y yo le cuento el testimonio, ¿verdad? Una hermana que dice que no entendía la palabra y que ella decía, Señor, ¿por qué no entiendo la palabra? ¿Qué hago para entenderla? Dice que un día estaba orando y Dios le dijo, ve y compra una Biblia de niño y comienza a leerla, ¿sí? Y la fue y la compró y efectivamente dice que empezó a leerla y al final pues hoy ya no lee la Biblia de niño, pero fue la manera como Dios le hizo entender la palabra. Entonces hoy gracias a Dios tenemos un montón de metodologías, de Biblias, de traducciones, de versiones para poderla entender, pero a la gente no le gusta leer la palabra. Y le digo una cosa, y la palabra es un manual de vida, la palabra es la que nos da dirección, la palabra es la que nos da dirección, la que nos da verdad, la que nos instruye en justicia, la que nos enseña sabiduría. Y el problema es que no nos gusta leer la palabra. Entonces yo le pregunto a ustedes en esta hermosa hora, hermano, ¿cuántos de nosotros nos gusta leer la palabra, meditar en ella? ¿Sí? Porque recuérdese que cuando Josué va a tomar la tierra, hermano, lo primero que hay una promesa, y la promesa lleva, no se apartará ni de día ni de noche este libro de la ley, medita en él. Imagínate lo que Dios le estaba diciendo a un conquistador. Entonces nos hablan tantas cosas, ¿verdad? Que a veces hay mensajes muy motivacionales. Este es el año de la conquista, Dios quiere que conquistes, vas a conquistar. Está bien, que está chévere todo lo que Dios pueda decir, ¿sí? Pero te quiero decir una cosa, vea la palabra, y Dios le dijo a Josué que para conquistar la tierra prometida no se apartará de día y de noche el libro de la ley. No se apartará la palabra. ¿Quieres conquistar? ¿Quieres conquistar tu matrimonio? ¿Quieres conquistar tu casa? ¿Quieres conquistar tus hijos? ¿Quieres conquistar tu empresa? ¿Quieres ser un buen cristiano? Ve a la palabra, y la palabra nos va a enseñar, hermano, a ser excelentes padres, a ser excelentes esposos, a ser excelentes hijos, a ser excelentes empresarios, a ser correctos delante de Dios. O sea, la palabra nos da la integridad que necesitamos, que a lo mejor, disculpe lo que le voy a decir, pero a lo mejor no la tenemos establecida en nuestra vida. La Biblia dice en Romanos que la vana manera que aprendimos de vuestros padres es lo que muchos de nosotros así nos formaron, ¿sí?
Mire, imagínese, yo le pregunto aquí, y no se sienta mal, ¿verdad? No se sienta mal porque gracias a Dios usted está acá y eso significa que Dios ha traído una transformación a su vida. Pero ¿sabe cómo crecieron muchos? Yo le hablo, ¿sí? ¿Sabe cómo crecieron muchas familias? Cuando estaban niños, cuando eran jovencitos, en grandes borracheras, hermano, y grandes fiestas, ¿sí? Yo le digo, yo tengo familia, hermano, en unas borracheras, y cuando ya estaban borrachos se empezaban a pelear, a maltratar, y entonces imagínense, esa es su formación, y algunos ni íntegros eran. Yo tenía un primo que cuando mi papá ya estaba bien alegre, hermano, lo bolseaba y le sacaba el dinero de la billetera. Entonces, imagínense, aprender todo eso es lo que aprenden por eso la Biblia dice, la vana manera que aprendimos nuestros padres. Entonces, tiene que venir sobre nuestra vida la salvación, tiene que venir sobre nuestra vida el conocimiento de la palabra, tiene que venir sobre nuestra vida el conocimiento de Cristo, hermano, para que empecemos a entender en nuestra vida qué es la integridad. Jesucristo, hermano, nos da lecciones de vida, nos enseña cosas bien interesantes respecto a la integridad. En la Biblia usted va a encontrar hombres que fueron íntegros. Encontramos a un José que fue íntegro en secreto. Usted conoce la historia de José, fue vendido por sus hermanos en Egipto. En Egipto dice la palabra que fue llevado, se hizo, era el principal en la casa de Potifar, ¿verdad? Era un esclavo, pero era como un mozo en la casa de Potifar porque tenía una característica José: todo lo que José tocaba y todo donde José se relacionaba prosperaba. Entonces, pero dice la palabra de Dios que vino el enemigo. Miren, le voy a decir una cosa: Satanás, que Dios lo reprenda, siempre va a tentar tu vida, siempre va a tentar tu corazón de muchas maneras. A veces la gente dice, no, hermano, yo gracias a Dios tengo dominio en esta área. Sí, pero pues tú puedes tener dominios en un área, pero en la área donde tú crees que no lo tienes, a veces es donde el enemigo te va a atacar. O a veces hay gente que aflora en su carácter, a lo mejor todavía no tiene mucha formación y el enemigo de alguna manera llega a tocar su carácter, llega a tocar su corazón en las áreas más delicadas que a veces ni tú sabes que las tienes débiles. Y entonces vemos nosotros a José que llegó un día, usted conoce la historia, no la vamos a leer. Dice la palabra de Dios que un día la esposa de Potifar, hermano, literalmente es lo que dice la Biblia, se le desnudó. Y la palabra de Dios es tan clara que dice que la mujer le dijo, ven, así, me imagino así, ven, acuéstate conmigo. Y uno le está hablando a un hombre, ¿verdad? Está hablándole a un joven que tenía una promesa, pero a un joven, hermano, que ya hay una película de José, una película bueno, ya es algo vieja, pero creo que es una de las mejores películas de José, que la dieron en varios canales, no estoy seguro si incluso hasta en Disney la dieron hace años. Ahora Disney ya la sacó y creo que tiene una caricatura, pero había una película de José muy buena, que cuando pasa ese problema, José lo linkean, ¿verdad? No es bíblico, pues no, eso no es bíblico, pero como lo linkean, que José le cuenta la historia de lo que había pasado con su hermana Tamar. Usted sabe la historia de Amnón y Tamar, sí lo sabe, ¿verdad? Que su propio hermano la violentó. Y entonces lo que le quiero yo decir es que José fue un muchacho que se mantuvo íntegro y en el secreto el enemigo lo quiso tentar, porque te voy a decir una cosa, ¿y quién se iba a enterar, entre comillas, ¿verdad? ¿Quién se iba a enterar si Josué hubiera estado con la esposa de Potifar? Tal vez no se hubiera enterado nadie, tal vez, porque era el principal, pero delante de Dios, Dios sí lo iba a ver, ¿me explico? Y eso es algo que tenemos nosotros que entender en este tiempo, hermano, que delante de Dios, mis amados hermanos, no podemos esconder nada. Hoy por hoy la Biblia entonces nos habla de un José que fue íntegro. Nos habla de un José que se mantuvo íntegro delante de Dios en momentos difíciles, hermano, para mantenerse puro delante del Señor. Acompáñame pues rápidamente, vamos a entrar rápidamente. Este pasaje se lo sabe usted pero yo lo voy a tocar de una manera rápida, así no lo voy a profundizar como lo predicamos en otro tiempo, ¿sí? Daniel capítulo 1. Daniel y sus compañeros en Babilonia, ¿sí? En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, Daniel capítulo 1, verso 1. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,
O sea, hermanos, siempre había un linaje real, ¿sí? Mire qué complicado lo que pasó acá, ¿sí? Porque Dios, dice la Biblia, que Dios permitió, en ese momento sí había una teocracia, y Dios permitió que este rey conquistara y tomara al rey de Israel, hermano, y lo tomó y se llevó a la casa de Israel. Pero dice la palabra de Dios que esta nueva, ¿cómo se le puede llamar? Cultura que se iba a establecer, ¿sí? Tenía que cambiarle el cassette a los principales de Judá, ¿sí? Que eran los reyes, que eran los príncipes, ¿sí? Los que iban en su momento iban a gobernar, ¿verdad? Y dice, y dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, ¿sí? O sea, muchachos, jóvenes que habían sido enseñados, jóvenes que se les había trasladado la palabra, jóvenes que habían sido capacitados no solamente en la palabra, porque yo le he dicho a usted, la ley de Dios, hermano, no solo tenía 10 mandamientos. La ley de Dios tenía más de 362, 64 preceptos que regían a Israel, lo regían en principios espirituales, en principios litúrgicos y en principios morales. Entonces no solamente eran los 10 mandamientos, ¿sí? Y entonces estos muchachos habían sido enseñados en cada una de estas áreas y habían sido también enseñados seguramente en algunas áreas de su cultura. Y dice que los mandaron a llamar, muchachos, en quienes no hubiera tacha alguna. Repita conmigo, tacha alguna. Ahora yo le pregunto a usted, responda, ¿hay tacha alguna en usted? O sea, ¿hay algo de usted que el enemigo lo pueda acusar? Pregúntese solamente usted en su corazón, ¿verdad? No me diga nada. ¿Hay algo en usted que el enemigo lo pueda señalar? Su carácter. Explotas, te gusta estar hablando de los hermanos, todo lo juzgas, todo lo criticas, hablas de todo el mundo, hasta el pastor. Ay, el pastor cómo llegó y con ese saco más gordo se miraba, ¿sí? Y el otro domingo, ¿verdad? Ay, el pastor con ese saco más flaco se mira ahora. Y no todo lo juzgas. Mire, hay gente, hermano, que todo lo anda juzgando, ¿sí? Todo. Ay, esa hermana el zapato que sí, pero ella no se juzga a sí mismo, él no se juzga a sí mismo. Mire cómo es poderoso Jesucristo. Jesucristo dijo algo que mire, las enseñanzas de Jesús, hermanos, siguen siendo poderosas. Quiere hacerse sabio, agarre la Biblia y lea unas 40 veces. Mire, voy a ser exagerado. Los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Lucas, Marcos. Y metamos a Juan porque algunos teólogos dicen que Juan no es sinóptico, pero metamos a los 4 evangelios y ¿sabe qué? Léalos. Y usted va a aprender de Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús? Y mire, se lo voy a medio parafrasear. Dice, cuando juzgues a tu hermano, dice, antes de que lo juzgues y le quieras sacar la paja del ojo a tu hermano, primero sácate la viga que tienes adentro. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Sabe qué nos está diciendo Jesús? Que siempre que usted y yo creamos que estamos bien, estamos mal y estamos peor que el que vamos a juzgar. Así que deje de estar juzgando a su hermano, porque ese es un problema que a veces tenemos. Juzgamos y juzgamos. Deje de juzgar, hombre, que el que va a tratar con él es el Señor, no usted. Usted y yo no fuimos llamados a ser jueces. Usted y yo fuimos llamados a ser hermanos, a orar por nuestros hermanos. Entonces dice la Biblia, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Hermano precioso que me ve esta mañana y los que nos van a ver, hermano, mire, le voy a decir, ¿qué tacha tenemos nosotros? Eres enojado, eres abusivo, eres grosero, dices malas palabras en tu casa, tus hijos te oyen cuando dices malas palabras, pero aquí te pones a cantar y a alabar al Señor y a brincar y a saltar. Estoy hablando generalidades, ¿sí? Ay, pastor, ¿será que alguien le dijo al pastor? No, hombre, en parte hablamos y en parte profetizamos, ¿sí? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Eres honesto? ¿Eres obediente? ¿Eres sujeto? Hombres, mujeres, hijos, los que estemos hoy acá, ¿sí? ¿Cómo somos en casa? ¿Eres mentiroso? ¿Te gusta inventar mentiras? ¿Sabía que hay gente que es exagerada? ¿Sabía? Hay gente que es exageradísima y todo le agrega exageración y no es necesario. Entonces, muchachos, en quien no hubiese tacha alguna, ¿sí? Por eso Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y yo le digo a la gente, yo he conocido pocos, pero he conocido jóvenes maduros. Yo he conocido viejos bien inmaduros, ¿sí? Que parecen niños. Mire, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Ya vio que le digo, fueron enseñados en la palabra de Dios, fueron enseñados en sus costumbres, fueron enseñados en sus áreas, hermano, queridos, culturales, ¿sí?
Mire, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces aquí comienza una reprogramación. Repita conmigo, reprogramación. Sabe que el enemigo es experto en reprogramar tu mente y tu corazón. Si el Señor te dice, hijo, yo te amo, el enemigo te dice, ya te diste cuenta que nadie te saluda, nadie te quiere. Si Dios te dice, yo te voy a bendecir, más sientes que la prosperidad no llega y sientes que te ahogas y el enemigo te dice, y no que Dios te va a prosperar, pues, ¿qué vas a hacer? El enemigo, hermano, es muy sutil para atacar al cristiano. Usted no crea que el enemigo ataca al cristiano. Mire, yo le digo, yo lo hago y lo predico y a veces a la gente no le gusta porque de repente que a veces la gente dice, de plano está hablando de mí. No, no estoy hablando de nadie. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estamos viviendo un tiempo donde la iglesia, hermano, necesita mucha madurez, necesita mucho conocer al Señor para entender la verdadera vida cristiana. Si no, no la vamos a entender. Si no, todo creemos. Mira, ahorita viene la Semana Santa, estamos a una semana de la Semana Santa, hermano, ya están las iglesias cristianas evangélicas con sus retiros de verano y la iglesia católica romana con sus procesiones. Se dan duro y ¿sabe qué? Ni licuadas creo que salen muchos cristianos buenos, porque yo crecí allá siempre lo cuento, ¿verdad? Crecí allá por Candelaria, mire, y cuando era niño era alegre el miércoles santo antes del jueves santo, porque toda la noche hacían alfombras y lindas las alfombras, así la creatividad de la gente. Y ¿sabe qué? El día cuando salía la procesión, hermano, yo miraba a los católicos recién cargando, sacando el anda del Cristo Rey de Candelaria, peleándose, maltratándose, hermano, algunos ya borrachos, así. Y le voy a contar la otra parte porque van a creer que estoy juzgando a los católicos. Y estuve en retiros de verano de cristianos donde pastores estaban peleando en un parqueo porque no les dejaban sacar su carro y lo habían parqueado mal. Entonces no sé si me explico. El enemigo es muy sutil para atacar al cristiano porque lo ataca en el área más débil del cristiano. ¿Cuál cree que es? Su mente. Repita conmigo, la mente. Entonces el enemigo te va a atacar y te va a señalar. Entonces la pregunta es, ¿qué tacha tienes tú? ¿Cómo está tu fe? ¿Sabes que lo que más le falla al cristiano es su fe? ¿Le más le falla? Ay, no tanto que me dicen y nunca se cumple. No tienes fe. Dile que tienes a la par. ¿Tienes fe? Dile, pregúntale, ¿tienes tu fe? ¿Tienes fe? Sabes que si estas son tus palabras, y esto va para todos, muchos cristianos, hermano. Usted no sabe cuánta gente ministramos con mi esposa. Mire, a veces ella se enoja y me dice, mira, no estés atendiendo gente si ni de la iglesia son. Pero creo, yo le digo, ay, mi amor, pero hay que hacer la obra de Dios, hombre. Ay, Señor se encargará de retribuirnos en su tiempo. Pero mira, a veces nos juntamos con gente que es líder de otras iglesias, que predica, que enseña, que tiene grupos, y cuando le hablamos, le digo, mira, pero ¿qué está pasando? Ay, pastor, yo ya no sé si creer en el Señor, porque me han dicho tanto y no se cumple. Y yo lo oigo y digo, santo Dios, pero hermano, es que las promesas, hermano, de Dios, le tengo una buena noticia esta mañana. Las palabras proféticas no tienen fecha de vencimiento, ¿sí? No se preocupe si se la dieron hace 10 años, si se la dieron hace 30. Mire, yo le he contado testimonios cuando hacemos escuela profética, le he contado a la gente cosas interesantes que hemos aprendido, hemos visto, pero hay palabras proféticas que Dios te las puede dar hoy, se cumplen en 10, en 15 años, y aunque te desanimes ahorita y te asustes, la gran. Mira, hermano, pero Dios sabe por qué eso se va a tener que cumplir tan tarde. Porque en el proceso tienes que afianzar tu fe, tu confianza, tu madurez, tu crecimiento. Porque hay gente, hermano, que cuando Dios le da mucho de primera, hermano, hay gente que se olvida del Señor. Hay gente que el dinero, que el recurso, que no dejemos el recurso, no hablemos ahorita de dinero, que alcanzar un logro lo pierde, que alcanzar un logro hace que se sienta superior a sus hermanos. Hermano, estamos en un tiempo, verdaderamente te lo digo, donde necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude. Necesitamos pedirle al Señor realmente caminar en un nivel de integridad verdadera en nuestra vida. Entonces, ¿tienes alguna tacha? Preguntémonos esta mañana. ¿Cómo soy en casa? ¿Cómo me comporto? ¿Tengo fe? ¿Estoy creyendo en el Señor? Ojo, estamos aquí, mire. Y a veces hay gente que estando en la iglesia, Dios lo bendiga por venir, pero hay gente que ya está en modo fuera del aire, así en modo avión, ¿sí? Está aquí, pero no está aquí. Está aquí porque le da pena. Mire, yo he oído gente que me dice, hermano, ay, pastor, mire, yo le voy a ser sincero, yo voy a la iglesia por mis hijos, pero a veces yo ya no quiero estar en la iglesia, a veces ni oigo lo que dice el pastor. ¿Sabe por qué? Porque hay un problema en su corazón.
Hermano, yo le digo una cosa, no perdamos el tiempo, hombre. Dios es real. Dile al que tienes a la par, ministrale, Dios es real, dile. Y mira, y Dios conoce tu corazón, dile, Dios conoce tu corazón. Mire, Dios es real. Usted cree que Dios no conoce lo que usted necesita. Usted cree que Dios es real, hermano. Dios es real. El Señor existe, el Señor es verdadero. ¿Sabe qué le digo yo a mi esposa a veces cuando hablamos? Miren, la vida pastoral, hermano, de verdad, hermano, la vida pastoral a veces se sufre, hermano, es dolorosa. Porque a veces la gente, hermano, miren, la gente no voy a hablar, me voy a ministrar con usted, me puedo ministrar con usted, no voy a ir a chismosearle a nadie, ¿sí? Pero miren, a veces la gente, hermano, es malagradecida. Y cuando te digo malagradecida, no estoy hablando ay, yo ayudé a alguien y fue, no. Malagradecida con las grandezas y las cosas que Dios hace en su vida, de eso estoy hablando. Malagradecido conmigo, no, hombre, si yo soy humano. Malagradecido con Dios, gente que Dios hace cosas grandes y usted uno dice, qué bueno que vio que Dios obró, de plano va a ser, ya no vienen a la iglesia, vienen cuando les da la gana, vienen, no sé cómo explicar esto, hermano, y uno dice, Señor, pero ¿por qué la gente no cree en ti? Mire lo que decía mi hermana Elizabeth, que Dios la bendiga, ¿verdad? Honrando lo que Dios habla, ¿sí? No mi persona, lo que Dios habla. Pero mire, yo oigo gente que dice, pastor, Dios lo bendiga, mire, se cumplió la palabra profética que me dio. Y uno dice, aleluya, este hermano se va a poner bien. Ya no vienen a la iglesia. Y dice, pero ¿por qué no buscas de Dios? Si Dios te está cumpliendo algo, ¿por qué no lo buscas? ¿Por qué no dices, Señor, tú eres fiel, Padre? Si no siendo fiel, tú me cumpliste algo, Padre, yo voy a empezar a buscar de Dios. Hermano, eso es duro, me explico. Estamos en un tiempo con un corazón duro. Entonces le estaba diciendo, a veces hay gente que está en modo avión aquí. Está aquí, pero no está aquí. Está aquí, pero, Dios, Señor, otra vez el pastor hablando de lo mismo. Otra vez, tienes un problema. Necesitas administración inmediata, ¿sí? Porque estás a un paso de perder lo más importante que tiene el cristiano, su fe. ¿Sabía que lo más importante del cristiano es su fe? Jesús dijo, si con la fe de un diminuto granito de mostaza puedes llegar a hacer cosas grandes, mover montes, si ya no tienes nada, ni ese granito, estás perdido, ¿sí? Entonces a veces, hermano, necesitamos entender lo que el Señor está hablando. Vamos rápido, pues dice, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante. Mire qué interesante esta palabra que usa la Reina Valera acá. Ellos ya estaban crecidos, hermano, ellos no eran niños, eran príncipes que habían sido formados, pero hay una palabra que me llama la atención, criasen, ¿sí? Qué interesante esa palabra. Porque criasen es como que vinieran a decirle a algunos de mis hermanos que tienen un niñito, ¿verdad? Hermano, déjeme su niña, yo se la voy a criar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Algunos dirán, me hace el favor que me haría el pastor, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que yo le voy a enseñar a partir de acá, le voy a enseñar a quitar su biberón, le voy a enseñar a comer su comidita, sus papitas, su papilla, va a empezar a comer pollito, carne, hasta que llegue a comer una chuleta de mamut, ¿sí? Es la idea, ¿sí? Le voy a enseñar y le voy a enseñar a hablar, a caminar, a la palabra, a cómo se... Eso es criar. Estos ya eran adultos, ya eran hombres, ¿sí? Jóvenes, pero ya eran hombres, pero dice que los llamó y los iba a reacondicionar. ¿Sabe que Satanás es experto en reacondicionar nuestra mentalidad? De muchas maneras. Cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, es bien fácil que el enemigo te meta un pensamiento. No, hombre, ya no estás buscando de Dios, mejor hacerlo por tu propia cuenta. De todos modos, siempre lo has hecho así. Y a veces el hombre o la mujer piensa eso. Pues la verdad es que es cierto. A mí nadie me ayuda. Al final yo siempre lo tengo que hacer todo yo solo. Estás equivocado. Ten cuidado con lo que dices delante de Dios. Dice, y le señaló la ración, mire, y a fin que los criase por 3 años, mire, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, que el rey lo que quería era que cuando los presentaran delante de él, ellos ya no fueran judíos, hermano, ya no fueran hebreos, ¿sabe qué? Tuvieran las costumbres y la cultura, hermano, de Babilonia, ¿sí? Estuvieran totalmente cambiados del cassette. Hermano, ¿y será que se puede eso? Sí, sí se puede. Yo conozco un montón de gente que se va a Estados Unidos y al mes cuando regresan ya hablan puros mexicanos, ¿va? Ándale, ¿cómo? Y digo, hermano, pues si vos te fuiste 15 días, ¿verdad? Y ya estás hablando, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué te cambian la mente? Tu acondicionamiento mental y psicológico te dice que tú te tienes que hacer a la manera como estás en el lugar donde estás, ¿sí?
Entonces tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado, ¿sí? Entonces, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel. Mire, todo comienza cambiándote tu naturaleza. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene un nombre, yo creo que lo he hablado de alguna manera. Si usted tiene un nombre, vaya a averiguar qué significa su nombre. Vaya a averiguar qué significa su nombre. Y si su nombre tiene una naturaleza mala, tenemos que orar para que el Señor cambie su naturaleza. Sabía que los nombres en la Biblia no están solo porque, ay, ¿cómo se llama su hijo, hermano? Se llama MacGyver, pastor, ¿sí? ¿Verdad? A los que conocen MacGyver. ¿Y por qué? Porque quiero que sea inteligente como MacGyver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces usted hay gente, hermano, que pone nombres, disculpe pues, nombres de película. Yo como que supe a uno que le pusieron a su hijo. ¿Cómo se llama su hijo, hermano? Chuck Norris, pastor, ¿sí? Porque la hermana estaba enamorada de Chuck Norris, ¿sí? Entonces así, cosas que uno se ríe, pero es cierto, ¿sí? Los nombres, la gente le pone nombres a sus hijos, hermano, porque quiere, no sé, pues hasta algunos piensan que son nombres así muy pomposos. Está bien, investigue los nombres de sus hijos, investigue su propio nombre, pero miren la característica del enemigo, les puso otros nombres. Y cada uno tenía un nombre que había sido dado, hermano, porque Dios se los había establecido y Daniel tenía una característica, pero les cambió los nombres. Dice a Daniel Belsasar, ¿sí? Ananías, dice a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, ¿sí? Cada uno de estos nombres era una deidad babilónica que representaba a un dios. Y le cambió totalmente su naturaleza. O sea, Satanás, hermano, va a cambiar tu naturaleza. ¿Cómo te llamas tú delante de Dios? Tú eres un hijo de Dios. Y el enemigo es experto en cambiar tu naturaleza. No, hombre, tú no eres hijo. ¿Qué hijo vas a hacer si mira cómo te tratan? Mejor rebelate, ahí vas a ver cómo te va a ir. Hermano, el enemigo es muy sutil. Jóvenes y señoritas que están acá, tengan cuidado de que el enemigo les meta cosas en la cabeza. A veces venimos de condiciones de vida muy complicadas en alguna etapa de nuestra vida. Yo vengo precisamente de una familia fragmentada, pero le voy a decir una cosa, si tú dejas que el enemigo trastoque tu mente y tu corazón, vas a crecer resentido, vas a crecer con problemas psicológicos, vas a crecer con resentimiento, vas a crecer con vacíos y después se va a manifestar eso en tu vida con un montón de fracasos matrimoniales, fracasos de noviazgos, te vas a entregar a uno y otro, no importa que seas hombre o mujer. ¿Por qué? Porque vas a tener vacíos en tu alma, ¿sí? Es que mis papás no me querían, mi papá se fue, mi mamá, no, sí está bien, hombre, pero la Biblia dice, repita conmigo, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Eso es lo que dice la Biblia. Así que si aquí hay alguien que está con sentimientos, que mi papá, que mi mamá, que mire, discúlpeme, tal vez usted diga, ay pastor, usted porque no es. No, hermano, es que cuando tú vienes a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que cambiar tu mentalidad. Entonces, yo no puedo venir aquí con sentimientos, miren hermanos, yo soy el pastor, hermanos, pero viera, yo no perdono lo que me hizo un día mi papá, porque no, hombre, hermano. Perdone, ¿sí? Olvide, es tiempo de olvidar, es tiempo de avanzar, porque la palabra de Dios dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces deje de estar teniendo sentimientos de recuerdo, de tristeza, de rencor, de amargura. ¿Por qué? Porque eso solo te va a ocasionar, hermano, que tu vida sea miserable, es la realidad. Toda la gente que no perdona lo que le hizo papá, lo que le hizo mamá, son miserables en su vida. Amargados, hermano, mujeres amargadas, son jóvenes bonitas y se miran viejas y feas. ¿Por qué? Por la amargura. La amargura te envejece, la amargura hace que te veas mal. Igual los hombres, yo conozco hombres, hermano, jóvenes y todos viejos. Uno dice, ay, ese de plano tiene unos 60, 70 años. Hermano, tiene 50, ¿sí? Está joven. ¿Pero por qué está así? Porque está amargado, porque no ha perdonado, porque no perdona lo que le pasó, porque sus hijos, no, mire, es tiempo de perdonar para poder alcanzar verdaderamente integridad en nuestra vida. Vamos a entender esto, ven Byron. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Repita conmigo, propuso en su corazón. Usted y yo tenemos que proponer en nuestro corazón ser íntegros. Ser íntegros en la empresa, ser íntegros en el negocio, ser íntegros con nuestra esposa, ser íntegros en todo aspecto. Hermanos, ¿usted es íntegro con su celular? ¿Su esposa tiene su clave del celular? ¿O se pone nervioso si ahorita su esposa le coge el teléfono porque se lo dejó abierto y se vino? O viceversa la esposa, porque hoy esto está grueso. Por eso, mire, tenemos cena de matrimonios, ahí le recuerdo, ahorita lo vamos a anunciar. No se va a hacer el loco de, ay, yo estoy cansado. No, vaya a la cena de matrimonios, ¿sí?
porque no todo lo sabemos, se lo digo de una vez. Ah, no, pastor, si yo estoy chilero con mi esposa, mire, todos los días hay noche de amor y de pasión y de amor. Sí, qué bueno, pero vaya a la cena de matrimonio porque la Biblia dice, el que esté libre, mire que no caiga, ¿sí? Así que mantengámonos siempre firmes, porque uno no sabe, hermano, lo que el enemigo pueda hacer. Y la Biblia dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Sabe por qué Daniel propuso en su corazón? Y hoy voy a entrar a un área que me tiene así como me molesta en las iglesias. ¿Sabe qué hacen las iglesias? Todos los primeros de enero, del 1 al... hermanos, prepárense porque entramos en ayuno. Y vamos a hacer ayuno de Daniel, hermanos, ¿sí? Y empiezan los hermanos, ¿verdad? Algunos hasta están haciendo una dieta que es la dieta, ¿cómo es que se llama esta? La que te saltas, ¿cómo es? No la keto, porque la keto puedes comer carne. Esta es al revés. Hacen el ayuno intermitente. Descubrieron que el ayuno de Daniel es el ayuno intermitente, ¿sí? Pero lo que me molesta, porque yo le voy a decir, ya más de 25 años sirviendo al Señor y yo lo he visto en estos 25 años. ¿Verdad? Porque uno en la ignorancia, vamos a hacer ayuno de Daniel, hermano, para aquellos que va. Entonces la gente empieza, pastor, ¿será que puedo comer manías? ¿Sí? Pastor, ¿y cuántas habas me puedo comer? ¿Sí? No, hombre, hermano, eso no sirve. Le voy a decir una cosa, que Dios me perdone y que me perdonen los pastores y las iglesias que hacen eso mal hecho, pero eso no sirve, ¿sí? Se compran una ensalada y como no se llenan, se comen 3. Entonces eso no es ayuno, hombre, eso discúlpame, ahí no estás haciendo nada bien hecho, ¿sí? Mejor yo le digo a la gente, agarre su Biblia, levántese un día que no vaya a trabajar, un sábado, un domingo o entre semana, un día que tenga un descanso, levántese a las 6 de la mañana, báñese, cámbiese, agarre un poquito de agua, entre su Biblia y métase a su cuarto, a su sala, yo no sé, póngase a orar y entregue su ayuno a la 1 de la tarde, ahí va a ver que va a haber efectividad. Ahí va a ver que su carne se va a morir. Ahí va a ver que su fe va, porque el ayuno debilita la carne, porque me estoy dominando algo que sí puedo hacer, pero le voy a decir que no. Entonces se va a fortalecer su fe. Ahí me va a contar si no es más efectivo que 21 días mal hechos. 21 días comiéndose. Pastor, yo no sabía que el queso no es vegano, pastor, ¿verdad? Y me lo comí. No, hombre. Pastor, ¿sabe qué hace mi mamá? Mire, yo me sé un montón, hombre, pero me da risa, ¿sí? ¿Sabe qué hace mi mamá, pastor, para el ayuno de Daniel? Nos hace ceviche con protemás para que podamos comer. Claro que no se va a llenar, si el protemás es proteína, ¿verdad? Y empieza con, no, hermano, no, eso yo le digo a la gente con que Dios me perdone, pero eso está mal hecho. Mire, Daniel lo hizo porque había un trasfondo cultural, un trasfondo espiritual que él tenía que demostrar en este tiempo. ¿Sabe que la Biblia dice, mire, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía? O sea, ¿por qué? Porque los dioses a los que le entregaban la comida, hermano, la comida se santificaba a esos dioses, ¿sí? Se hacían rituales para el vino, rituales para las carnes, rituales para todo lo que comían. De hecho, se cree que comían cerdo en cantidades y hacían el cerdo como hoy a usted le gusta, ¿verdad? En carnitas, horneado. Pero se lo sacrificaban antes a sus dioses. Y entonces después, cuando se lo sacrificaban a sus dioses, se lo servían al rey, porque se creía que esa comida, hermano, iba a traer prosperidad incluso a las personas que las comieran. Entonces Daniel era un trasfondo cultural, porque ellos no comían cerdo, ellos no comían comida que era usted sabe que los judíos comen esto que le dicen kosher, ¿sí? Que no mezclan ciertas grasas ni ciertos lácteos cuando se come carne. Por eso es que uno se enferma, porque uno se come su pedazo de carne y al rato se come su pastel 3 leches, ¿verdad? Al rato andas con un montón de gases en el estómago, porque los lácteos con la proteína no van, ¿me explico? La grasa láctea con la proteína no es correcta. Entonces Daniel propuso en su corazón, pero luego, hermano, había un problema, un proceso, algo bien importante. Había un punto de integridad delante de Dios. O me vendo al sistema, o me quedo firme, hermano, creyendo que Dios va a hacer algo en mi vida. Yo te pregunto esta mañana, ¿te quedas en el sistema, hermano? El sistema de corrupción, el sistema perdido, el sistema a los santos, el sistema que vive el mundo de religiosidad, ¿o te quedas caminando verdaderamente con el propósito de Dios en tu vida? Yo le digo a la gente, mire, yo se lo enseño a la gente, hermano, si ahorita no hay, no te endeudes, hombre, come frijoles, come huevitos, come yo no sé, espérate, ya el Señor va a desatar una bendición sobre tu vida. La gente quiere ayudar a Dios, sabe que a veces somos más buenos que Dios y ayudamos a Dios. Fui a sacar un préstamo, pastor, porque mire, fuiste a sacar un préstamo y no tenés trabajo, ¿cómo lo vas a pagar? Aguanten, y ahí es donde se mete la espiritualidad falsa.
El Señor nos va a proveer. Entonces, ¿por qué no creíste que Dios te iba a proveer para no prestar? No sé si me entiendo. Hermano, para unas cosas sacamos lo espiritual y para otras cosas no sacamos lo espiritual. Yo conozco gente, hermano, mire, yo conozco esta vida cristiana a veces, de verdad, un día nos sentamos y hablamos por horas. Mire, yo conozco gente que tiene cosas raras, hermano, espirituales y que pueden ser de Dios. Ay, hermano, sentí cuando pasó ese hermano, yo sentí escalofríos y el Señor me dice que ese hermano está mal. Excelente que tengas esos sentires, pero cuando estás rebelde en tu casa y estás hablando malas palabras, ahí no sentiste escalofríos, ¿verdad? Porque lo lógico sería que si tú sientes el pecado y la maldad de las personas, cuando tú haces algo, el Espíritu te dé un toque eléctrico, ¿verdad? Imagínense qué lindo sería eso. Que usted esté haciendo, diciendo, sí, y le saques la generación a alguien y el Espíritu te dé un toque eléctrico. ¡Ay! ¿Y qué pasó? El Espíritu te dijo que no lo hagas, ya no lo vas a volver a hacer. No, ahí no hay toque eléctrico, ahí lo que hay es una religiosidad en tu vida, ¿sí? Te gusta juzgar a los demás, pero no te gusta ver los clavos que tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces la palabra nos enseña, hermano, que estos muchachos propusieron en su corazón no contaminarse. Eso significa que tú y yo podemos proponer, hermano, caminar en un plano de santidad y en un plano verdaderamente correcto delante de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta esta mañana porque el Espíritu me pone que lo diga, ¿sí? ¿Cuántos verdaderamente, hermanos, están contentos con la vida cristiana que Dios les está dando? Porque a veces hay gente, hermano, que ya se cansó, ¿verdad? Se cansó de la vida cristiana, Dios los ha prosperado. Mire pues, mire esto, voy concluyendo. Dios te ha prosperado, estás más gordo, ya no te quedan tus pantalones talla 30, ahora eres 36, ¿sí? Las hermanas eran talla S, ahora son talla 3S, ¿verdad? Para arriba, perdón, ¿verdad? X, triple XL. Y no me estoy burlando, lo que le quiero decir es, no te estás dando cuenta lo mucho que Dios te ha bendecido. No falta la comida en tu casa, no falta que estrenes algo, no falta que, no sé, que te sientes en algún restaurante. Lo malo es que no invitas al pastor, ¿verdad? No falta que salgas, sí, no falta nunca muchas cosas, pero siempre está esa palabra equivocada. Es que Dios no cumple lo que dice. No, Dios sí está cumpliendo lo que dice en tu vida, hermano. Dios sí ha sido fiel. Nosotros no nos percatamos de que Dios está obrando, pero lo que entre comillas no llega, que es lo que queremos, hermano, no va a llegar, no porque Dios sea malo, no va a llegar hasta que mantengamos un nivel íntegro en nuestro corazón. Y la integridad delante de Dios no solo tiene que ver con portarte bien delante de las personas, se trata cómo nos relacionamos con el Señor. Mire, hay muchas personas, hermano, que se relacionan muy mal con Dios, pero utilizan sus dones para bendecir a otros. Explíqueme eso usted, antes de que tome un poco de té. Somos solamente como un puente, ¿sí? Podemos bendecir a los demás, pero nosotros estamos vacíos por dentro. Los profetas de la casa y los profetas que nos ven, sabe que yo me he encontrado con mucho profeta que me dice, ay, profeta, ¿cómo es? Explícame esto porque estoy en una encrucijada. Y yo digo, ¿qué será lo que tiene el hermano? A decirme, profeta, le digo, ¿cómo es posible que Dios me dé palabra para tanta gente y yo no puedo escuchar a Dios? No, el que tiene un clavo eres tú, no Dios. Eso quiere decir que aprendiste a relacionarte con Dios, con tu don, pero no con tu relación personal con el Señor. Y por eso no lo escuchamos, porque tenemos dones residentes dentro de nosotros, ¿sí? Entonces el que tiene un don residente sirve al Señor, se relaciona con Dios a través de sus dones, pero jamás ha tenido un tiempo de intimidad y de escuchar lo que verdaderamente Dios dice para nuestras vidas. Dios habla, hermano, Dios habla. Mire, yo le puedo decir muchas veces en las cuales Dios me ha corregido y me ha dicho eso no es correcto. De muchas maneras Dios habla, Dios está en todo momento, ¿sí? Dios habla. Entonces yo le quiero decir hoy, mire, estos muchachos, voy terminando, dice, y Daniel propuso en su corazón. Yo quiero proponer en mi corazón, hermano, no contaminarme con lo que no es correcto. Mire, le voy a decir algo que aprendí ahorita, algo fresco, no lo voy a poder contar porque voy a tener que ser muy ético, ¿sí? Pero solo voy a hablar algo así, me voy a saltar y a ver cómo lo hablo. Vamos a ver cómo puedo enseñarle esto a usted. Nunca te pongas a hablar de alguien que te ha ayudado mucho y te falló con una pequeña cosa, porque eso es ser injusto. Voy a ponerlo así, te ayudó 15 veces y no te ayudó una vez, y por una vez que no te ayudó, tú ya le diste la espalda, hablas, criticas y no te has dado cuenta las 15 veces que te ayudó. Estoy hablando en el plano terreno, no estoy hablando en el plano ahorita de Dios.
Hermano, tenemos un problema. Nunca critiques al que te ama y falló y tal vez te hizo algo, falló. No, hermano, aprende a perdonar. Eso sabe que nos enseña la dureza de nuestro corazón. Tenemos dureza. No tengas dureza, hermano. Otra vez, y con esto termino. Jesús le dijo a Pedro, se acercó y le dijo: maestro, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Y Pedro le dijo: hasta 70 veces. ¿Qué? Bueno, ahí se lo dejo pues para que después no esté diciendo: ay no, pastor, es que mire, como a mí mi mamá me enseñó. Aguante que eso sí le enseñó su mamá, ¿va? Que amigos no hay. Bien hay amigos. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios, ¿sí? Jesús dijo que no hay mejor cosa que entreguemos la vida por nuestros amigos, ¿sí? Entonces disculpe, pero amigos sí hay, ¿verdad? Usted tal vez no tiene amigos, tal vez porque es gruñón o gruñona, pero Dios quiere hacer algo. Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, ¿sí? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros. Repita conmigo: habían otros príncipes, porque habían conquistado, era un imperio, y habían otros príncipes, pero la Biblia está hablando de los príncipes de Judá, ¿sí? Mire. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto del jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Repita conmigo: 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar se llevaba la porción a la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres, legumbres. A estos 4 muchachos, pongan la atención cuando uno propone en su corazón y entiende la relación que se tiene que tener con el Señor. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, hermano, quiere decir que cuando propones tú y yo en nuestro corazón, y dice la palabra por 10 días, usted conoce que el número 10 en la palabra de Dios nos da la representación de la palabra, ¿sí? No porque sean 10 mandamientos, sino el número 10 representa la ley del Señor, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que cuando la gente propone en su corazón y camina en la palabra, hermano, entonces la palabra te va a nutrir y no va a hacer falta en tu corazón. Ahora te voy a decir algo más importante. Biológicamente y neurológicamente está comprobado. La neurociencia, hermano, los científicos que han hecho ciertos estudios biológicos, que cuando una persona lee la palabra en voz alta y la repite más de 7 veces, tus neuronas comienzan a tener actividad neuronal y se comienzan a reproducir y comienzan a tener movimiento y se mantienen vivas, ¿sí? Y las células de las personas, se ha comprobado, han hecho estudios, hay videos de eso, donde la gente, hermano, empieza a leer la Biblia, un texto bíblico, y aún las células del cuerpo, hermano, se comienzan a regenerar. ¿Sabe qué? ¿Qué nos está diciendo? La dieta original que comió Daniel era la dieta del principio, ¿sí? Que solo comían legumbres, pero no era para que nosotros la imitemos y la hagamos toda la vida, no, era para poder entender, hermano, que propusieron caminar en la palabra de Dios. Y Dios les dio el sustento y por eso la Biblia se recuerda que Jesús dijo, cuando Satanás lo tentó, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces estos muchachos, dice, por 10 días, y a los 10 días, ¿sabe qué nos está diciendo? Se mantuvieron en la palabra. Ahora le voy a decir algo: seguramente les dio hambre, seguramente las lechugas no saciaban su hambre, seguramente las verduras, hermanos, no los mantenían como un joven que come un pedazo de carne, pero se mantuvieron en la palabra de Dios y la palabra los sustentó, porque recuérdese que Jesucristo es el pan bajado del cielo, ¿sí? Y es lo que no entendemos nosotros. Hermano, usted puede, disculpe lo que le voy a decir, usted puede estar en una crisis, pero el Señor lo puede estar sorprendiendo a usted. Mire, hablemos de ofrendas y de diezmos. Mire,
Quiere que le diga cuántos testimonios he visto en mi vida. Si yo le contara en mi vida, usted no lo creería. Va a decir, pastor, se los inventa, hombre. Pero mejor le cuento los de muchos hermanos. Mire, hermano, yo veo gente que es fiel, que le da al Señor tal vez lo mínimo en un momento duro. Mire, y el Señor cómo lo bendice. Es cuando más te sorprende el Señor, es cuando más te abunda el recurso, es cuando más dices, santo Dios, pero si yo ya había pagado esto, y entonces ¿esto de qué será? Mire, ahí está con mi esposa, está sentada y yo no le voy a mentir, ¿sí? Pero ¿sabe qué nos pasó muchas veces cuando tuvimos empresa, hermano? Me mandaban a llamar. Yo le digo a mi esposa, a mí no se me puede olvidar porque soy un hombre muy sistemático, un hombre que lleva todo escrito, ¿sí? Y ¿sabe qué me llamaban? Don Pablo, disculpe, tenemos 3 cheques de la empresa y usted no ha venido, ya tiene. Y yo, no, hombre, le decía a mi esposa, pero ¿qué cheques? Si yo ya lo pagué. Y yo miraba, ya pagué el IVA, porque yo era puntual con pagar mis impuestos a la SAT, ¿sí? Dar del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está mi esposa y sabe que es cierto. Sacaba mis diezmos, mis ofrendas y sacaba mis impuestos, ¿sí? Amor, vení para acá. Pero si mirar, yo agarraba mi libro que todavía lo tenemos por ahí. Mira, pero si yo ya pagué el IVA, yo no tengo ningún cheque ahí. Yo me iba, decía, bueno, Señor, y sabe que cuando llegaba me sacaban los cheques, que aquí está el cheque y nosotros no podemos regresar ese cheque. Pues aleluya, démelo, firma, me lo llevaba, hermano. Cheques de 30,000, de 40,000 quetzales, no va a creer que de 500 quetzales. Señor, pero yo decía, Señor, ¿sabe qué? Así vimos muchos milagros. ¿Pero por qué? Por ser fiel con el Señor. Y yo le decía, Señor, pero esto de verdad yo no me recuerdo. Y de verdad, hermano, hasta la fecha yo a veces le digo al Señor, yo no. Y un día guardé el dinero por meses. Dije, de plano me van a mandar a llamar, me van a decir, mire, reintegre el dinero. Nunca me llamaron, hermano. O sea, era el Señor que hacía cosas sobrenaturales. Mire, con mi esposa, una ocasión, hermano, agarramos nuestro diezmo, nos metíamos en sobre y separamos y separamos el diezmo y teníamos que pagar y de repente pagamos, entregamos nuestro diezmo y sabe que cuando empezamos a contar el dinero que nos quedaba era mucho, ¿verdad? Y mi esposa se me quedaba viendo y hasta nos reíamos así como asustados, no hombre, pero es que ya pagamos esto. Hermano, Dios hace milagros sobrenaturales. El problema es que a veces no le creemos a Dios, ¿verdad? Y yo no critico a nadie que no lo hace, no le cree, pues se está perdiendo de buenas bendiciones delante de Dios, ¿sí? Se está perdiendo de ver milagros, se está perdiendo de que Dios haga cosas grandes en su vida. Se lo digo con amor y con sinceridad, no con manipulación. Se está perdiendo de cosas que hemos visto con mi esposa, cosas sobrenaturales, hermano. Yo he visto cosas que a veces le digo, santo Dios, Señor, es para escribir. Y creo que voy a escribir un libro un día de esto, ¿sí? De cómo Dios sostiene a aquellos que Él llama cuando camina sin condición delante de Dios, ¿sí? Porque es increíble cómo Dios obra. Entonces concluyo esta mañana. Mire, póngase sobre sus pies, por favor. Muchas bendiciones. Te esperamos los días domingos en Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Si tú no tienes dónde congregarte, ven con toda tu familia los días domingos a las 11:30 a.m. En los enlaces de abajo encontrarás nuestra ubicación. Que el Señor te bendiga.